origen del hombre. Me desapareció la Biblia. Ya. Y hay 3 clases de ateos. ¿Quién sabe cuáles son las 3 clases de ateos que existen? Nadie. Michael lo sabe. Daniel. Bueno, hay 3 clases de ateos. Hay un ateo que es la persona que estudió mucho la ciencia y prefirió creer a la ciencia antes que lo que dice la Biblia. Es por haber estudiado tanto. Hizo científico y estudió tanto la naturaleza y todas las cosas que se hizo ateo por tanto estudio. Hay otra clase de ateo que es el ateo por conveniencia. No le conviene creer en la Biblia, ni lo que dice la Biblia. Dice entonces, no cree en Dios, porque no le conviene. La Biblia declara cómo es el hombre, de malo y de pecador, y que está separado de Dios. Entonces no le conviene, no quiere vivir de acuerdo a los parámetros que Dios marcó en la naturaleza. Y está el ateo por ignorancia. Hay gente que es atea, pero es por ignorante. No fue porque estudió mucho, no es porque le conviene, sino que es ignorante. Entonces casi siempre cuando nos topamos con alguien que diga ser ateo, debemos de pensar, ¿qué clase de ateo es este? ¿Es porque estudió mucho? ¿O es que le conviene ser ateo? ¿O es por ignorancia? El asunto es que a los tiempos que hemos abarcado, que hemos llegado, todo lo que tiene que ver con la evolución, con estas teorías que existen de cómo nació el hombre, cómo nació la naturaleza, cómo nació todo, ha perdido tanta credibilidad, porque ya hoy en día es hasta cierto punto ridículo muchas de estas enseñanzas, sin ninguna base. Están en el aire, son enseñanzas que dan muchos hombres, pero sin ninguna base, sin ningún apoyo, aún sin apoyo científico, porque día con día se van descubriendo cómo la ciencia ha fallado en todos sus argumentos para mostrar la creación por medio de la evolución, por medio de una explosión, por medio de un observo, por medio de el sinnúmero de casos o de cosas que enseñan de dónde nosotros venimos. Entonces hoy en día se ha perdido esto, se ha perdido la credibilidad en cuanto a lo que dice la ciencia de la evolución, y hombres como Darwin y otros que han existido, se ha demostrado muy claramente por otros científicos que es prácticamente imposible las teorías que ellos han mostrado, que han dado a la gente. Ahora, en la Biblia siempre vamos a Génesis para ver el origen del hombre, pero tenemos que recordar o pensar en otros hombres que están registrados en la Biblia, que creían ellos precisamente. Y claro, hay muchos ejemplos que habla de cómo Dios fue el creador del cielo y la tierra, cómo Dios hizo al hombre, cómo Dios hizo a la mujer, hizo las lumbreras, hizo las estrellas, el universo. Todo fue hecho por la mano de Dios. Y fue Dios y es Dios el que sostiene toda su creación con el poder, con su poder. Ahora, ¿qué dijo David? ¿Qué dijo David acerca de la creación? Vean Salmo capítulo 33. Salmo 33, versículo 9 al 11, David exclama, y vean, yo he leído el libro de los Salmos, creo que tal vez en el último tiempo, 5 o 6 veces, y uno se queda asustado de ver cómo David habla del poder maravilloso de Dios, de la creación que Dios llevó a cabo. Y vean lo que dicen estos versículos. Porque Él dijo y fue hecho. Pare ahí un momento y reflexione y piense en esas palabras que está diciendo David. Él dijo y fue hecho. El poder de Dios es incalculable para nosotros. Ya vimos la semana anterior
que la palabra creó viene en su idioma original de bara, que significa hacer de la nada, que es un atributo de Dios. Nadie puede hacer algo de la nada. Las cosas no aparecen por sí solas. Sea una célula, sea un poquito de agua, sea arena, sea una piedra, las cosas no aparecen por sí solas, sino que tiene que existir alguien que la haya creado. Toda materia tiene alguien que la ha creado y ese es Dios. Y aquí David afirma, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Especifica claramente, mandó y existió. No da margen a otra teoría o a otra clase de filosofía que nos enseñe que hubo otra manera de hacer las cosas, sino que directamente se lo da a Dios. Mandó y existió. Ahí totalmente se refuta la teoría de que Dios usó la creación para la evolución para la creación. Que los años de Génesis no dicen que no son años literales, sino que cada año comprende miles de años. No es cierto. Aquí el salmista está diciendo, él mandó y existió. Ve el versículo 10. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Dios tiene el control absolutamente de todo. Él dijo, fue hecho. Él hace nulo el consejo de las naciones. Ahora, un hombre con larga vida puede ser 70, 80, 90, 100 años y hasta ahí. Nuestro Dios es eterno, amén. Él siempre existió. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. No hay mudanza en Él. Él es por siempre. Dios fue el creador del tiempo y eso fue en Génesis 1:1, cuando dijo, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Dios mismo creó el tiempo, pero Él no está limitado por el tiempo. No hay una fecha de nacimiento, no hay una fecha de caducidad o de dejar de existir, sino que Dios es siempre y no tiene límites de tiempo. Entonces el salmista claramente, y solo en estos pasajes, no podemos leer todos los pasajes que hablan de la creación de Dios, de cómo Dios hizo el cielo y la tierra y todas las cosas que el salmista describe en los diferentes salmos, donde habla de la creación todopoderosa de Dios. Moisés también hizo referencia a esto en Éxodo capítulo 20, versículo 11. Éxodo 20, capítulo 20, versículo 9. Éxodo 20, 9 dice así: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendice el día de reposo y lo santificó. Pero vea lo que está diciendo aquí el escritor. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Está afirmando lo que es la creación de Dios en 6 días, 6 días literales. Hay una regla de oro para interpretar la palabra del Señor, y es, usted tiene que interpretarla literalmente, siempre y cuando el contexto no muestre que es una alegoría o un simbolismo. Pero la palabra de Dios se interpreta literalmente. Si aquí dice 6 días, son 6 días, amén. Y así podríamos seguir buscando. Es más, de hoy en 8, voy a pedirle a Juan Carlos, que está en el seminario, y a Michael, que más no está en el seminario,
Sí, nada. Pero no importa. Bueno, ustedes dos van a traer 2 versículos, cada uno, que hable de la creación de Dios, que no sean los que yo leí. Así que no los apunten. Me los buscan y la otra semana los van a leer, para poder averiguar un poquito más qué es lo que dice la Biblia en cuanto a la creación de Dios, en cuanto a lo que Dios hizo en una obra tan maravillosa y tan increíble. Entonces no se le olvide 2 versículos cada uno que hablen de la creación de Dios y del poder de Dios para su creación. Ahora, los evolucionistas, cuando uno averigua un poco de estos temas y se encuentra detalles de verdad curiosos en cuanto a lo que creen los evolucionistas creen que el mundo empezó hace 4.5 millones de años. Por lo menos algunos creen en esto. Y que todo empezó con un remolino de polvo. Vea qué interesante lo que es esta clase de teorías. Con un remolino en el cosmos, en el espacio, comenzó un remolino de polvo y de ahí se formaron planetas y galaxias, estrellas, etc. Se fueron uniendo, según ellos, por la energía solar. Se fueron uniendo y la primera pregunta es de dónde salió el sol. Pero bueno, digamos que salieron ese polvo cósmico y comenzó a formar materia. Y esa materia comenzó a extenderse a diferentes partes y comenzó en esas materias células a nacer de las moléculas, etc. Pero esto es lo que creen, que todos los planetas salieron de un remolino de polvo por millones de años. Ellos hablan de un proceso de millones de años, que por eso es un proceso muy, muy lento y muy despacio, pero fue formándose poco a poco todas las cosas que tenemos. Pero hay un problema con esta clase de teoría, y es que si todos los planetas salieron de ese remolino de polvo, todos los planetas serían iguales. Marte sería igual que la Tierra, ¿sí o no? Si salieron de la misma A. O sea, porque si usted tiene un palo de naranjas, y todas son naranjas iguales. Tal vez unas más chiquiticas que otras más pequeñas, pero todas tienen lo mismo, la misma materia. Entonces, si todos los planetas salieron de ese polvo cósmico, ¿por qué en Marte no hay agua? No hay mares, como aquí. ¿Por qué no hay vegetación en la Luna? Todos deberían de ser iguales. Porque esos remolinos, según ellos, por millones de vueltas que dieron, fueron uniéndose, formando rocas, piedras, y tantas vueltas dieron que fueron apartándose y quedando cada una por su lugar. Ya el remolino no los podía mover. Pero el pero es, entonces todos los planetas tendríamos la misma, el sol, la vegetación, los animales, etc. Tendríamos todo igual, habría un mar. Porque si la Tierra evolucionó, y otros planetas también tenían que evolucionar, ¿sí o no? Usando la lógica y el sentido común, deberían haber evolucionado. Pero no sucede así. No hemos podido, los científicos se han empeñado años por años en buscar señales de vida en otros planetas. Tenemos hasta allá en Marte un robot, satélites, un montón de cosas, no se ha encontrado nada. Y cuando un pequeño indicio de que hubo agua, dice, es que eso fue hace millones de años. Un ser humano con 50, 60 años hablando de miles de millones de años, que en Marte fue igual que la Tierra o algo parecido. Ahora, si hubiera sido igual, existirían fósiles, existirían ciudades desiertas, existiría un montón de cosas que nos daría señal de que hubo vida allá y que ya se terminó ese planeta y que la vida nació en ese otro planeta, etc. Entonces son posibilidades que ellos mencionan como teorías muy ridículas y muy pobres para poder uno pensar que son ciertas. Imagínense que el Sol en un minuto libera más energía de la que ha producido la humanidad en toda su existencia. En un minuto libera más energía que toda la humanidad en toda su existencia. Es un poder increíble. Un sol
con 1.000.000 de veces más grande que la Tierra y que libera en un minuto tanta energía para sostener todo lo que conocemos, que es imposible que alguien haya podido hacer el Sol o crear el Sol o que el Sol se hiciera solito, sino que solamente tiene que tener un creador divino que es Dios. Creen que habitantes de otros planetas hicieron el Sol y es totalmente ilógico, porque cómo juntaron la materia, cómo la encendieron, y no se puede, ese dato no lo tengo, pero estuviéramos nosotros más cerca del Sol, nos quemaríamos. De hecho, la capa de ozono que está sufriendo ahora, en este momento, y están entrando los rayos más directos del Sol y afectando la vegetación y afectando el territorio, la tierra y a los seres humanos, pues solamente que se rompió, se está deteriorando la capa de ozono. Ahora, si estuviéramos más cerca, no aguantaríamos a vivir ni siquiera un día. Entonces, no hay manera de que exista otro creador, sino solamente Dios. Amén. Amén. Les dejé tarea ahí, me buscan algo de eso. Ok, entonces, incluso el Sol está a una distancia tan corta o sea, una distancia tan exacta que el mismo Sol nos produce a nosotros la vitamina D. La vitamina nos produce vitaminas a nosotros para sostener al ser humano, al hombre. Con solo los rayos del Sol nosotros recibimos alimento de la energía que el Sol desplaza a nosotros. Entonces nosotros tenemos que recordar que el Sol tiene una precisión de la cual no puede haber otra manera, sino que un ser inteligente, todopoderoso y divino lo creó para dejarlo exactamente en el lugar donde se ocupaba que estuviera. Ahora, el mismo oxígeno que nos alimenta y que alimenta todo nuestro planeta, nuestro globo terráqueo, está a un 21% el oxígeno. Si esto tuviera un poquito más, todo lo que sería nuestra atmósfera sería explosiva. O un poco más, si pudiéramos subirlo, como subimos el gas de la cocina, que tiene diferentes temperaturas, Dios dejó los gases de la tierra y el oxígeno y todo en una temperatura, en un punto. Si pudiéramos nosotros darle vuelta a ese, como la cocina, que encienda la llama, todo esto explotaría. Entonces es una exactitud increíble que Dios nos ha dejado. Si tuviéramos menos, nos asfixiamos por falta de oxígeno, nos morimos por falta de oxígeno. Entonces todas estas cosas nos da pie a pensar que creer en lo que es la evolución es hasta cierto punto ridículo hoy en día, porque no hay nada que apoye estas cosas. Las plantas tienen su alimento del Sol también. La atmósfera las cuida, y digamos, como las abejas, estas que hacen miel, la miel de abeja, no oveja, sino abeja, si no hubieran existido las plantas junto con ellas, no existieran ahora. Las dos se necesitan, tanto las plantas como las abejas, tuvieron que haber sido creadas en el mismo momento. No pudo ser que primero una cosa y después la otra, sino que tuvieron que ser creadas en el mismo momento, como en el ser humano. No podemos o no pueden los científicos decir qué fue primero en el ser humano. En la primera célula, ¿qué fue primero? ¿Qué se creó primero? ¿La piel? ¿O el corazón? ¿O la sangre? No, todo tuvo que haberse creado en un mismo momento, porque una cosa no vive sin la otra. Y no puede salir una inteligencia de una piedra al llegar al punto donde estamos hoy en día, con las mentes brillantes y también con las mentes que no son tan brillantes, ¿sabes? Pero no puede llegar esto por sí solo. Ahora, cuando nosotros tenemos un pequeño desequilibrio mental, ¿qué sucede? Al asilo, allá, paramos de locos allá, con un pequeño desequilibrio mental que podamos tener, nos distorsiona todo nuestro pensar, nuestro reaccionar, etc. Y ahora, pensar
que de una célula estamos nosotros vivos y de ahí se originó todo lo que tiene que ver con nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema visual, nuestro sistema mental, nuestro cerebro, nuestro sistema digestivo, un montón de componentes que no puede explicar la ciencia de dónde vinieron. Y es muy ilógico y absurdo pensar que todo esto vino de nada. La nada produce nada. No hay cómo comprobar que de la nada salió algo, porque la nada es nada. Aquí que estoy tomando yo, nada. Nada estoy cogiendo aquí, porque no hay nada. Y las cosas no pueden salir de la nada. Necesitamos la materia prima. Entonces todas estas cosas nos dan pie a pensar que lo que es la teoría de la evolución, de que el hombre viene del mono, que viene de esto, del otro, todo esto es a cierto punto ilógico. ¿Qué tenemos que hacer? Pensar y creer que nuestro Dios es todopoderoso. Amén. Que Él nos dio su creación, o más bien que somos parte de su creación, que Él fue el que nos crió a nosotros. Estuvimos viendo teorías en cuanto a esto, la evolución atea, vimos un poquito ahí de la evolución teísta, que enseña que Dios creó todo por medio de un proceso, usó la evolución para crear todo lo que tenemos, que también bíblicamente se rechaza, no tiene argumento alguno. Vimos la creación por voluntad divina en Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 17, Génesis 1, 1, Salmo 33, 6 y 9, Éxodo 20, versículos 9 al 11. Estuvimos viendo diferentes pasajes donde nos enseña la creación por voluntad divina, que Dios mismo, el poder de Dios, creó todas las cosas para Él. Sin Él nada de lo que ha sido creado fue creado, todo fue creado para Él y por Él subsisten todas las cosas. Ok, esto nos enseña en Génesis 1 y 2, que es otro pasaje que tiene su controversia porque hay gente que defiende que hubo tiempo, otros que no hubo tiempo, y al fin y al cabo lo importante aquí es saber que Dios fue el creador de todo. Amén. Amén. Incluso Armando Alducin, creo que les conté, que dice que antes de Adán y Eva existían otros seres humanos en esta tierra. Y enseña eso como que si fuera una verdad, donde la Biblia no lo enseña. Ahora, podríamos pensar y podríamos argumentar de alguna forma que tal vez sí, pero no hay una prueba bíblica. La Biblia nos enseña el principio que Dios el cielo y la tierra. Ese es el principio de todo, de ahí para adelante. No habla de ahí para atrás. Ahí no podemos nosotros asegurar. Aunque puedan sacar algunas conjeturas y puedan creer que hubo tiempo y que hubo miles de años entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Eso no lo podemos quitar, que algunos lo creen y lo piensan. Pero en realidad no hay con exactitud un relato bíblico ahí. Ahora, se ha hecho el hombre en bolas a través de los siglos, con lo que conocemos de Génesis 1 para adelante. Ahora, si Dios nos hubiera dejado escrito lo que antes de eso, peor sería ahora el asunto. Ahora sale más de uno diciendo esta clase de cosas, pero no tienen mucho apoyo bíblico, que digamos. Pero sí, la creación es por mano y voluntad divina, es el poder de Dios que lo hizo. Y lo demás son conjeturas. Ahora, Dios de esa manera nos muestra, y los pasajes bíblicos que estamos viendo nos muestran que los hombres registrados en la Biblia concuerdan. Usted sabe que, por lógica, sabemos que Moisés no conoció a David, pero los dos tienen la misma línea de pensamiento, que Dios es el creador de todas las cosas, y así sucesivamente. Pablo no conoció a ninguno de ellos, y Pablo dice en Colosenses que que el Señor es el creador de todo. Juan no conoció tampoco a Moisés, ni a Abraham, ni a ninguno. Y Juan, el apóstol Juan dice, en el principio fue el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios, y ahí fue el creador de todas las cosas, dice el versículo 3 de Juan 1, y enseña cómo Dios, el Señor, es el creador de todas las cosas. Ahora, la naturaleza del hombre, ¿de qué manera está hecho el hombre a imagen de Dios? Podemos decir que
el hombre, cuando se le dijo que lo harían a la imagen de Dios, tenemos que pensar de qué manera está hecho el hombre así, porque hay algunas teorías en cuanto a esto. Ahí ya entramos en cierta parte teológica en la cual hay diferentes pensamientos y teorías, pero vamos a verlo bíblicamente. ¿De qué manera está hecho el hombre a imagen de Dios? Génesis 1, 26 y 27. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Conforme a nuestra semejanza, y señorees en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese es el relato bíblico que tenemos de el hombre. Ahora, esta semejanza se refiere, o es una referencia más bien, a la Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. El hombre está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Somos trinos, así como Dios es trino. Dios es una Trinidad. No hay palabras claras para poder explicar lo que es la Trinidad, pero sí la Biblia enseña que es un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no que uno sea más que el otro, sino que los tres tienen su propia personalidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podríamos hablar así como de lo que es un huevo: la cáscara, la yema y la clara. Tres cosas que forman un solo huevo. Así como el hombre puede ser o es padre, hijo y esposo. Son tres cargos diferentes, son tres posiciones diferentes, pero es la misma persona. Y así podríamos seguir dando ejemplos de qué es una Trinidad. Y Dios es una Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estos tres concuerdan, dijo Juan, y esos tres son uno, dijo Juan en las últimas cartas que escribió a las iglesias. Entonces el hombre es trino, tiene cuerpo, alma y espíritu. Esos tres componentes nos forman a nosotros. El alma es el ser interior que tenemos, la esencia del hombre. Es decir, el hombre es una alma, o es un alma que está dentro de este cuerpo físico, que es su casa o su materia o su morada o su lugar donde está. Es un cuerpo físico. El cuerpo físico de carne es la morada del alma. El alma no puede salir del cuerpo, como algunos dicen, que salen del cuerpo y viajan por el espacio. El alma está dentro del cuerpo. La única manera que el alma salga del cuerpo es cuando la persona muere. En ese momento, cuerpo y alma se separan. El cuerpo va a la tierra y el alma va a Dios. Y el espíritu vuelve a Dios, que es el que nos dio el espíritu de vida. Entonces, el hombre es trino: cuerpo, alma y espíritu. Y estos tres son uno. Y no se pueden dividir, ni se puede salir el alma del cuerpo o estas cosas. No existe tal cosa. Ese es un engaño, porque estamos así. Dios es diferente por su naturaleza divina. Dios tiene el poder de que el Espíritu Santo mora en nosotros, que el Hijo y el Padre están sentados en los cielos, están en el trono del cielo. Pero Dios es Dios y es diferente a nosotros. Ahora, vean lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Ahí, José Daniel, por favor. Y
Juan Carlos, búsqueme Romanos 8, 29. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23. Léalo, sí. Dice de la siguiente manera: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok, vea lo que está diciendo Pablo aquí. Aquí, ahora me lo lee, Juan Carlos. Aquí Pablo está diciendo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, es lo que compone al ser humano. No hay otros elementos, sino esos tres que fue cuando Dios nos creó: cuerpo, alma y espíritu. Y esto es interesante porque tenemos que llegar a un punto, porque si el hombre es pecador y Dios creó al hombre, entonces Dios es creador del pecado. Eso vamos a verlo más luego. Pero por ahora centrémonos en esto. Dios dice, tenemos que guardar nuestro espíritu, alma y cuerpo irreprensible para la venida del Señor, que es la promesa que el Señor hizo antes de ascender al cielo, cuando ya terminó su obra redentora aquí, cuando ya murió, resucitó, se presentó en diferentes lugares a muchos testigos. Él ascendió al cielo y prometió que así mismo vendría. Y Él nos dice que hay que guardar espíritu, alma y cuerpo. Ahora, importante ver, en el versículo 19, un poquito antes, dice, no apaguéis el espíritu. Ahora, el espíritu del hombre, y ponga mucha atención porque ahí se puede confundir, el espíritu del hombre está muerto por la naturaleza pecaminosa. Esa muerte es separado de Dios. Cuando el hombre se arrepiente y recibe a Jesucristo como Salvador personal, cuando pone la fe en Jesucristo, el Espíritu es vivificado, dice la Biblia. El Espíritu Santo viene a nosotros y nos da vida. Cuando estábamos muertos espiritualmente, no físicamente, sino espiritualmente, el Espíritu de Dios nos da vida. El Espíritu Santo nos da vida, vida eterna. Ahora, en el versículo 20 dice, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo. ¿Y qué? Retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Nos aconseja Dios. Ya está aconsejando a su creación, a nosotros que somos la creación de Él. Abstenernos de toda especie de mal. Para que un día, para que seamos irreprensibles para la venida del Señor. Entonces, Dios, a través de Pablo, que está escribiendo a la iglesia en Tesalónica, le da consejos a los hermanos de Tesalónica, de la iglesia de allá, y les dice, no menosprecien las profecías, examinen todo, retengan lo bueno y absténganse de todo mal, porque ustedes van a llegar a la presencia de Dios, es lo que está diciendo, para la venida del Señor. Vamos a llegar a la presencia de Dios. Entonces, esto es en el sentido meramente espiritual, se le está dando el consejo al hombre de guardarse de toda especie de mal, retener lo bueno, desechar lo malo. Ahora, Romanos 8:29, le dije, hermano, ¿quién? Juanca. Romanos 8:29 dice la palabra del Señor, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ok. Él nos predestinó para que fuéramos hechos a la imagen de Cristo. Aquí está hablando en el sentido espiritual. ¿Por qué? Dios nos manda o nos enseña que todos los cristianos deben tener la mente de Cristo, el mismo sentir y el mismo pensar de Jesucristo. Por eso es que cuando alguien no tiene la mente de Cristo, el pensamiento de Cristo, no camina de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, uno puede decir, no es cristiano. Está caminando en el camino ancho y no en el camino estrecho. Pero el Hijo de Dios, el que es nacido de Dios y que en el sentido que nos habla la palabra de Dios, que somos semejantes al Señor, tenemos que ser conformados a la imagen de Cristo, hablando de lo espiritual. Ahora, esto conlleva a alguna teoría de gente que dice que nosotros somos compuestos por conciencia propia, conciencia de Dios y sentido del mal.
en alguna secta religiosa enseñan esto, que somos hechos a la imagen de Dios porque tenemos conciencia de Dios, conciencia propia y sentido del mal. Pero no, la Biblia enseña que somos hechos a la imagen de Dios, cuerpo, alma y espíritu, y que nuestro espíritu estaba muerto y Dios nos dio vida a través de Jesucristo y nos dio su Espíritu Santo. La teoría esta de que tenemos conciencia propia, conciencia de Dios y sentido moral, no tiene ningún apoyo bíblico para nosotros creer que en ese sentido estamos hechos a la imagen de Dios. Ahora, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Juan, lea el pasaje que escribió su tocayo. Juan 3, 2. Primero Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ok, le veremos tal y como Él es. Y claro, es un día glorioso y le vamos a ver, ya sea que el Señor venga por nosotros o le vamos a ver en el cielo, cuando lleguemos allá. Pero le veremos tal y como Él es. Y ve el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ve que el que tiene el Espíritu de Dios, el que es hecho a la imagen de Dios, pero tiene el Espíritu de Dios, al haber aceptado a Jesucristo, se purifica para ser puro, así como Cristo es puro, y le veremos tal y como Él es en algún momento. En ningún momento está hablando aquí de una conciencia propia, una conciencia de Dios y un sentido moral. Eso no tiene apoyo bíblico. Está hablando estrictamente en lo espiritual, que estaremos con el Señor en algún momento de nuestra vida. Entonces, vamos a dejarlo ahí porque se nos fue el tiempo, se va demasiado rápido. Y la próxima semana vamos, porque este tema podemos ahondar un poquito más todavía. Ahí es donde yo quiero enseñarles la próxima semana, si Dios nos deja llegar, cómo se recibe el alma. Esto es muy importante. ¿En qué momento recibimos el alma? ¿En qué momento somos hechos? Nuestro ser interior. ¿Y cómo nos desarrollamos? Esto es interesante. Nosotros poder meditar o pensar un poquito en cómo es que se recibe el alma, que es la esencia del ser humano. Porque como les dije, el cuerpo va a la tierra, el espíritu vuelve a Dios, pero nosotros somos un alma eterna. Entonces, ¿cómo y en qué momento recibimos el alma? La otra semana vamos a ver un poquito más de eso. Vamos a dejarlo ahí, hermanos, que rápido se me fue